Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de la anatomía del hígado y las vías biliares. Es el mayor órgano del cuerpo después de la piel y la mayor glándula del organismo. Pesa aproximadamente 1,5 kg y supone un 2,5% del peso corporal en el adulto. Con excepción de los lípidos, todas las sustancias absorbidas en el tubo digestivo se dirigen primero al hígado a través del sistema de la vena porta hepática, además de sus numerosas actividades metabólicas. El hígado se encarga de almacenar glucógeno y secreta lo que es la bilis, un líquido amarillo, amarronado o verde que colabora con la emulsión de las grasas. La bilis sale del hígado a través de los conductos biliares, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que se unen para formar el conducto hepático común. Este se unirá al conducto cístico para formar lo que es el conducto biliar. El hígado produce bilis continuamente, pero entre comidas se acumula y almacena en la vesícula biliar, que además concentra la bilis absorbiendo agua y sales. Cuando el alimento llega al duodeno, la vesícula biliar envía bilis concentrada al duodeno a través de los conductos biliares. La proyección y las relaciones que tiene el hígado. Bueno, el hígado se localiza principalmente en el cuadrante superior derecho del abdomen, donde es protegido por la caja torácica y el diafragma. El hígado normalmente se sitúa por debajo de las costillas desde la séptima a la 11 del lado derecho, atraviesa la línea media hacia el pezón izquierdo, ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y el epigastrio superior, y se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. El hígado se mueve con los desplazamientos del diafragma y en posición erecta se localiza más inferiormente debido a la fuerza de gravedad. El hígado tiene una cara diafragmática que es convexa y una cara visceral relativamente plana o en algunos casos cóncava, que están separadas anteriormente por el agudo borde inferior que sigue el reborde costal derecho inferior al diafragma. Ahora, si describimos la cara diafragmática del hígado, es lisa y con forma de cúpula en la parte donde se relaciona con la concavidad de la cara inferior del diafragma, que lo separa de la pleura, los pulmones, el pericardio y el corazón. Los recesos subfrénicos o espacios subfrénicos, las cuales son extensiones superiores de la cavidad peritoneal, se localizan entre las caras anterior y superior de la superficie diafragmática del hígado. Los recesos subfrénicos están separados por el ligamento falciforme que se extiende entre el hígado y la pared anterior del abdomen y da lugar a los recesos derecho e izquierdo. La porción del compartimiento supracólico de la cavidad peritoneal aparece inmediatamente inferior al hígado, que es el espacio subhepático. Por otra parte, el receso hepatorrenal, o también conocido como la bolsa de Morrison, es la extensión posterior-superior del espacio subhepático situado entre la parte derecha de la cara visceral del hígado y el riñón y la glándula suprarrenal derecho. El receso hepatorrenal es una parte de la cavidad peritoneal dependiente de la gravedad cuando la persona está en decúbito supino. El líquido se drena de la bolsa mental, fluye hacia este receso. El receso hepatorrenal se comunica anteriormente con el receso subfrénico derecho. Hay que tener presente que normalmente todos los recesos de la cavidad peritoneal son solo espacios potenciales que contienen el líquido peritoneal suficiente para lubricar las membranas peritoneales que están cercanas a ellas. Por otra parte, la cara visceral del hígado se halla cubierta por el peritoneo, a excepción de la fosa vesicular biliar y el sistema porta hepático a través de una fisura transversa que deja paso a los vasos tales como la vena porta hepática, la arteria hepática propia y los vasos linfáticos. Además de esto también deja un espacio para el plexo nervioso hepático y los conductos hepáticos que entran y salen del hígado. A diferencia de la cara diafragmática, esta es lisa, la cara visceral presenta numerosas fisuras e impresiones por el contacto con otros órganos. Dos fisuras que están orientadas sagitalmente, unidas centralmente por el sistema porta hepático transverso, forman la letra H sobre la cavidad visceral. La fisura portal principal o sagital derecha en el surco continuo, formado anteriormente por la fosa de la vesícula biliar y posteriormente por el surco de la vena cava inferior,
se denomina la fisura umbilical o también sagital izquierda, en el surco continuo formado anteriormente por la fisura del ligamento redondo y posteriormente por la fisura del ligamento venoso. El ligamento redondo del hígado es el vestigio fibroso de la vena umbilical que transportaba sangre oxigenada y rica en nutrientes desde la placenta hasta el feto. El ligamento redondo y las pequeñas venas paraumbilicales discurren por el borde libre del ligamento falciforme. El ligamento venoso es el vestigio fibroso del conducto venoso fetal que desviaba la sangre desde la vena umbilical hacia la vena cava inferior. A continuación describiremos aquellos que son los lóbulos anatómicos del hígado. Externamente, el hígado se divide en dos lóbulos anatómicos y dos lóbulos accesorios por las reflexiones que forma el peritoneo en su superficie, por las fisuras que se forman en relación a dichas reflexiones, y por los vasos que irrigan al hígado y la vesícula biliar. Estos lóbulos superficiales en realidad no son lóbulos en el sentido en que este término se utiliza habitualmente al referirse a glándulas, y solo se relacionan de forma secundaria con la arquitectura que tiene internamente el hígado. El plano está definido por la inserción del ligamento falciforme y la fisura sagital izquierda, o también conocido como la fisura umbilical, la cual está situada casi en la línea media y separa el gran lóbulo derecho del gran lóbulo izquierdo. Obviamente, si comparamos ambos lóbulos, el izquierdo es más pequeño en comparación al derecho. En la cara visceral, la cual está inclinada, las fisuras portal principal y umbilical discurren a cada lado de los dos lóbulos accesorios, los cuales están separados por el sistema porte hepático. Tenemos el lóbulo cuadrado, que tiene una disposición anterior e inferior, y el lóbulo caudado, que tiene una disposición posterior y superior. El lóbulo caudado no se llama así porque su posición sea caudal, sino porque a menudo tiene una cola en forma de proceso papilar de forma alargada. Los lóbulos caudado y derecho están conectados por un proceso caudado que se extiende hacia la derecha entre la vena cava inferior y el sistema porte hepático. Los vasos sanguíneos que irrigan al hígado. El hígado, al igual que los pulmones, recibe sangre de dos fuentes, una fuente venosa dominante y otra menor, que es de carácter arterial. Por la vena porta hepática circula aproximadamente de un 75 a un 80% de la sangre que llega al hígado. La sangre portal contiene cerca de un 40% más de oxígeno que la sangre que regresa al corazón por el circuito sistémico y es la que riega el parénquima hepático. La vena porta hepática transporta prácticamente todos los nutrientes absorbidos en el tubo digestivo a los sinusoides del hígado. La única excepción son los lípidos, los cuales son absorbidos por el sistema linfático y no pasan por el hígado. La sangre arterial de la arteria hepática propia, que supone solo de un 20 a 25% de la sangre que recibe el hígado, se distribuye inicialmente por las estructuras extraparenquimatosas, en particular por los conductos biliares intrahepáticos. La vena porta hepática, la cual es corta y ancha, se forma por las venas mesentérica superior y esplénica posterior, la cual está situada posteriormente al cuello del páncreas. Asciende anteriormente a lo que es la vena cava inferior a través del ligamento hepatoduodenal, el cual está formando parte de la triada portal. El tronco celíaco, a través de la arteria hepática común, da como rama terminal a la arteria gastroduodenal y su rama, la arteria pancreático-duodenal superior, para irrigar al duodeno proximal. En el sistema porta hepático, o cerca, la arteria hepática propia y la vena porta hepática terminan dividiéndose en las ramas derecha e izquierda. Estas ramas primarias irrigan las porciones hepáticas derecha e izquierda respectivamente. Dentro de cada porción, las ramificaciones secundarias que ocurren a la vena porta hepática y la arteria hepática irrigan las divisiones mediales y laterales de la porción derecha e izquierda del hígado. 3 de las 4 ramas secundarias sufren una nueva ramificación, ya estaríamos hablando de la terciaria, para irrigar de manera independiente 7 de los 8 segmentos hepáticos. Entre los segmentos se encuentran las venas hepáticas derecha, intermedia e izquierda, en donde su función y distribución son intersegmentarias y van a drenar parte de los segmentos adyacentes. Las venas hepáticas formadas por la unión de venas colectoras que a su vez van a drenar en las venas centrales del parénquima hepático. Van a desembocar en la vena cava inferior justo inferiormente al diafragma.
La unión de estas venas a la cava inferior ayuda a mantener al hígado en su posición anatómica. El drenaje linfático del hígado. Bueno, el hígado es un importante órgano productor de linfa. Entre la cuarta parte y la mitad de la linfa que recibe el conducto torácico proviene del hígado. Los vasos linfáticos del hígado aparecen como vasos linfáticos superficiales en la cápsula fibrosa del hígado, la cual es subperitoneal, o también conocido también como la cápsula de Gleason, que forma su superficie externa, y como vasos linfáticos profundos en el tejido conectivo que acompañan las ramificaciones de la tríada portal y de las venas hepáticas. La mayor parte de la linfa se forma en los espacios perisinusoidales y drena en los linfáticos profundos de las tríadas portales intralobulillares vecinas, los vasos linfáticos superficiales de las superficies anteriores de las caras diafragmáticas y visceral del hígado, y los vasos linfáticos profundos que acompañan las tríadas portales convergen hacia el sistema porta-hepático. Los vasos linfáticos superficiales drenan en los nódulos linfáticos hepáticos, los cuales están distribuidos a lo largo de los vasos y conductos hepáticos en el omen menor. Los vasos linfáticos eferentes proceden de estos nódulos linfáticos y van a drenar en los nódulos linfáticos celíacos, los cuales a su vez van a drenar en la cisterna del quilo en un saco dilatado en el extremo inferior del conducto torácico. Los vasos linfáticos superficiales provenientes de las superficies posteriores de la cara diafragmática y visceral del hígado van a drenar en el área desnuda del hígado. Allí van a desembocar en los nódulos linfáticos frénicos o se van a unir en los vasos linfáticos profundos que han acompañado a las venas hepáticas que convergen en la vena cava inferior y luego pasan con esta gran vena a través del diafragma para drenar en los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores. Los vasos eferentes de estos nódulos se unen a los conductos linfáticos derecho y torácico. Unos cuantos vasos linfáticos siguen caminos distintos, desde la cara posterior del lóbulo izquierdo hacia el hiato esofágico del diafragma para terminar en los nódulos gástricos izquierdos, desde la cara diafragmática central anterior a lo largo del ligamento falciforme hacia los nódulos linfáticos paraesternales y a lo largo del ligamento redondo del hígado hacia el ombligo y los vasos linfáticos de la pared anterior del abdomen. Los nervios del hígado proceden del plexo hepático, el mayor de los derivados del plexo celíaco. El plexo hepático acompaña las ramas de la arteria hepática propia y de la vena porta hepática hasta el hígado. Está constituido por fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco y por fibras parasimpáticas de los troncos vagales anterior y posterior. Los vasos y conductos biliares de la tríada portal están acompañados por fibras nerviosas. Aparte de provocar vasoconstricción, su función no está clara. Los conductos biliares y la vesícula biliar. Los conductos biliares se encargan de transportar bilis desde el hígado al duodeno. La bilis se produce continuamente en el hígado y se almacena y concentra en la vesícula biliar, que la libera internamente y intermitentemente cuando entra grasa al duodeno. La bilis emulsiona la grasa de manera que puede absorberse en la porción distal del intestino. Cuando se observa un pequeño aumento hepático normal, se aprecia un patrón que tradicionalmente se describe como lobulillos hepáticos hexagonales. Cada lobulillo posee una vena central que discurre por su centro y de la que salen radialmente sinusoides o capilares grandes, y placas de hepatocitos, o también llamadas células hepáticas, que se dirigen hacia un perímetro imaginario extrapolado a partir de las tríadas portales interlobulillares. Aunque suele decirse que son unidades anatómicas del hígado, los lobulillos hepáticos no son unidades estructurales, sino que el patrón lobulillar es una consecuencia fisiológica de los gradientes de presión y se ve alterado por los procesos patológicos. Como el conducto biliar no está en el centro, el lobulillo hepático no representa una unidad funcional como los acinos de otras glándulas. No obstante, el lobulillo hepático es un concepto consolidado y resulta útil a efectos descriptivos. Por otra parte, los conductos hepático derecho e izquierdo drenan las porciones hepáticas derecha e izquierda respectivamente. Poco después de dejar el sistema porta hepático, los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común
el que se va a unir por la derecha al conducto cístico para formar el conducto biliar, obviamente que forma parte de la tríada portal del omen menor, la cual se va a encargar de transportar la bilis hacia el duodeno. A continuación describiremos lo que es el conducto biliar, también llamado el conducto colédoco. Este forma parte en el borde libre del omen menor a través de la unión del conducto cístico y el conducto hepático común. La longitud del conducto biliar oscila entre los 5 y los 15 centímetros. Esto va a depender del punto en que el conducto cístico se va a unir al conducto hepático común. El conducto colédoco desciende posteriormente a la porción superior del duodeno y se sitúa en un surco en la cara posterior de la cabeza del páncreas. En el lado izquierdo de la porción descendente del duodeno, el conducto biliar entra en contacto con el conducto pancreático principal. Los dos conductos discurren oblicuamente a través de la pared de esta porción del duodeno, donde se van a unir para formar lo que es la denominada ampolla de Vater. El extremo distal de la ampolla de Vater va a desembocar en el duodeno a través de la papila duodenal mayor. El músculo circular que rodea el extremo distal del conducto biliar se engruesa para formar lo que es el esfínter del conducto biliar. Cuando este esfínter se contrae, la bilis no puede entrar en la ampolla ni en el duodeno. En consecuencia, la bilis regresa hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico para ser concentrada y almacenada. Bueno, las arterias que irrigan el conducto biliar son: va a estar irrigado por lo que es la arteria cística, que irriga la porción proximal del conducto, la rama derecha de la arteria hepática propia, que perfunde la parte media del conducto, la arteria pancreato-duodenal superior posterior y la arteria gastroduodenal, que irrigan la porción retroduodenal del conducto. El drenaje venoso de la porción proximal del conducto biliar y de los conductos hepáticos suelen entrar directamente en el hígado. La vena pancreato-duodenal superior posterior drena la porción distal del conducto biliar y drena la vena porta hepática o en una de sus tributarias. Los vasos linfáticos del conducto biliar pasan hacia los nódulos linfáticos císticos, cerca del cuello de la vesícula biliar, el nodo del foramen omental y los nódulos linfáticos hepáticos. Los vasos linfáticos eferentes del conducto biliar pasan hacia los nódulos linfáticos celíacos. La vesícula biliar tiene una longitud de 7 a 10 centímetros aproximadamente. Esta se encuentra en la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del hígado. Esta fosa es poco profunda y se encuentra en la unión de las porciones de los lóbulos derecho e izquierdo del hígado. La relación de la vesícula biliar con el duodeno es tan estrecha que la porción superior del duodeno suele estar teñida por bilis en el cadáver. Como es necesario retraer hacia arriba el hígado y la vesícula biliar para exponer a esta última durante un abordaje quirúrgico, resulta fácil olvidar que en su porción natural el cuerpo de la vesícula biliar se sitúa anteriormente a lo que es la porción superior del duodeno y que su cuello y el conducto biliar son inmediatamente superiores al duodeno. La vesícula biliar tiene una forma de pera, que puede contener hasta 50 ml de bilis. El peritoneo rodea completamente el fondo de la vesícula biliar y une su cuerpo y su cuello al hígado. La cara hepática de la vesícula biliar se une al hígado mediante tejido conectivo de la cápsula del hígado, o también llamado cápsula de Gleason. Esta tiene 3 porciones. El fondo, ya que es el extremo ancho y romo que normalmente se proyecta desde el borde inferior del hígado en el extremo del noveno cartílago costal. El cuerpo, ya que es la porción principal que está en contacto con la cara visceral del hígado, el colon transverso y la porción superior del duodeno. El cuello, que es el extremo estrecho y ahusado, opuesto al fondo y que se dirige hacia el sistema de la porta hepática. El cuello tiene forma de S y se une al conducto cístico. El conducto cístico, por su parte, tiene una longitud de 3 a 4 centímetros. Conecta con el cuello de la vesícula biliar a través del conducto hepático común. La mucosa del cuello forma una espiral y crea un pliegue, el pliegue espiral o también llamado válvula espiral. El pliegue espiral mantiene abierto el conducto cístico, de modo que la bilis puede desviarse fácilmente al interior de la vesícula biliar cuando el extremo distal del conducto biliar está cerrado.
por el esfínter del conducto biliar o el esfínter de la ampolla. El pliegue espiral también puede proporcionar una resistencia adicional al vaciado brusco de la bilis cuando los esfínteres estén cerrados y se produzca algún aumento repentino de la presión intraabdominal, como un ejemplo puede ser al estornudar o al toser. Bueno, la irrigación arterial de la vesícula biliar y el conducto cístico proviene de lo que es la arteria cística, que a menudo se origina en la rama derecha de la arteria hepática propia, en el triángulo entre el conducto hepático común, el conducto cístico y la cara visceral del hígado. Este triángulo, denominado el trígono cistohepático, es donde se originan toda esta descripción. Las variaciones en el origen y el recorrido de la arteria cística son frecuentes y varían según la disposición anatómica de cada corpus. El drenaje venoso, por su parte, está a cargo de las venas císticas. Estas venas son pequeñas y habitualmente múltiples y pueden pasar de manera directa hacia el hígado o drenar el hígado a través de la vena porta hepática después de unirse a las venas que drenan los conductos hepáticos y el conducto biliar proximal. Las venas del fondo del cuerpo de la vesícula biliar pasan directamente a la cara visceral del hígado y drenan en los sinusoides hepáticos. Como se trata del drenaje de un lecho capilar a otro, constituye un sistema portal adicional o paralelo al mencionado anteriormente. El drenaje linfático, por su parte, se realiza a través de los nódulos linfáticos hepáticos, a menudo a través de los nódulos linfáticos císticos, los cuales están localizados cerca del cuello de la vesícula biliar. Los vasos linfáticos eferentes de estos nódulos pasan hacia los nódulos linfáticos celíacos. Los nervios para la vesícula biliar y el conducto cístico pasan junto a la arteria cística del plexo nervioso celíaco y el nervio vago. El nervio frénico derecho puede comportar el dolor debido a inflamación de la vesícula. La estimulación parasimpática provoca contracciones de la vesícula biliar y la relajación de los esfínteres de la ampolla hepatopancreática. Sin embargo, generalmente estas respuestas están estimuladas por la hormona colecistocinina, producida por las paredes del duodeno y distribuida al torrente sanguíneo. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en otra oportunidad.